Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para reírse un montón porque hoy vamos a hablar de algo que me encanta y sé que a ustedes también les va a divertir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y sus palabrotas. Sí, como lo escucharon. La mismísima Demet Özdemir, esa actriz turca que nos roba el corazón con su sonrisa y sus personajes, pero que como todos nosotros también tiene su lado travieso. Y hoy vamos a descubrir ese lado donde de vez en cuando se le escapa una palabrita que otra. Prepárense para reír a carcajadas, porque este vídeo va a estar lleno de anécdotas, momentos épicos y por supuesto muchas risas. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les recuerdo que este es su espacio para pasar un buen rato, aprender cositas nuevas y sobre todo divertirse. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos, activar la campanita para recibir notificaciones y así no se pierden nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir y sus expresiones. A ver, empecemos por lo básico. ¿Por qué me interesa tanto este tema? Pues porque me parece fascinante como una persona, con la imagen que proyecta Demet, tan dulce, tan elegante, tan perfecta, por así decirlo, puede ser tan humana. Y es que, seamos sinceros, todos decimos palabrotas. Es algo natural, ¿verdad? A veces cuando estamos enojados, frustrados, o simplemente porque sí se nos escapan. Y Demet, al igual que nosotros, es una persona real. Y eso, amigos, es lo que la hace aún más cercana y querida. Ahora, antes de que piensen que la vamos a criticar, o algo así, para nada. La idea es simplemente reírnos de esto, de verla en situaciones donde, digamos, su lado más terrenal sale a la luz. Y créanme, hay momentos épicos. Es como si pudiéramos ver una faceta diferente de la actriz, una faceta que, si bien puede ser inesperada para algunos, la hace aún más entrañable para sus verdaderos fans. Una de las cosas más interesantes es que al ser turca, muchas de las palabrotas que usa son en turco. Y aquí es donde entra la magia de la traducción y de Internet, porque podemos darnos una idea de lo que significan. Eso sí, les advierto, algunas son bastante fuertes. Pero así es la vida. Y la riqueza del idioma turco con su sonoridad y sus expresiones únicas, añade una capa extra de intriga y diversión a todo esto. Imagínense descifrando el significado de una palabra en turco, sintiendo la emoción de descubrir una nueva faceta de Demet, todo mientras nos reímos a carcajadas. Ahora, ¿cómo llegué a interesarme tanto en este tema? Bueno, como muchos de ustedes, soy fan de Demet desde hace años. La sigo en redes sociales, veo sus series y películas, y siempre me ha llamado la atención su personalidad. Y es que en entrevistas y en algunos vídeos detrás de cámaras, se puede ver que es una persona muy divertida, con un gran sentido del humor y sin pelos en la lengua. Es como si tuviera un imán para las situaciones cómicas y, por supuesto, para las expresiones inesperadas. Recuerdo, por ejemplo, haber visto un vídeo donde, bueno, no les diré exactamente qué dijo, pero digamos que no fue precisamente algo que esperarías de una actriz de su renombre. Y ahí fue cuando dije, wow, Demet es como nosotros. Y a partir de ahí, empecé a buscar más información y a recopilar momentos donde, digamos, la Demet auténtica se hacía presente. Fue como un pequeño juego de detectives, investigando pistas y rastreando el rastro de la Demet más genuina, sin filtros. Y claro, no puedo hablar de esto sin mencionar la famosa época de sus redes sociales. Si la siguen, sabrán a qué me refiero. Demet es muy activa en Instagram y en otras plataformas, y a veces, sin querer, se le escapan comentarios, publicaciones o reacciones que nos dejan pensando. Y es que en el mundo de las redes sociales, es muy fácil que las cosas se malinterpreten o se saquen de contexto. Es como una jungla digital, donde la espontaneidad puede ser tanto una bendición como una maldición. Pero volviendo a las palabrotas, ¿por qué son tan divertidas? Creo que en parte es porque nos sentimos identificados. Nos vemos reflejados en ella. Nos damos cuenta de que a pesar de ser una estrella, también es una persona que siente, que se enoja, que se frustra y que de vez en cuando necesita soltar alguna que otra expresión para desahogarse. Es como un acto de liberación, una forma de expresar emociones que, de otra manera, podrían acumularse y causar más problemas. Otro punto interesante es cómo esto rompe con la imagen que a veces tenemos de los famosos.
Tendemos a idealizarlos, a pensar que son perfectos, que siempre se comportan de la manera correcta. Pero Demet, con sus pequeños deslizamientos, nos demuestra que no, que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Es como una bocanada de aire fresco, una señal de que la perfección no existe y que está bien ser imperfecto. Ahora, hablando de ejemplos concretos, he encontrado algunos momentos bastante jugosos. No les voy a spoilear todo porque la idea es que ustedes mismos investiguen y descubran. Pero por ejemplo en algunas entrevistas, cuando se le pregunta sobre temas que le irritan o que le parecen injustos, es capaz de soltar alguna que otra palabra fuerte. Es como si su sinceridad innata no le permitiera ocultar sus verdaderos sentimientos. Y también en algunas escenas detrás de cámaras, se pueden escuchar algunas expresiones que, digamos, no están en el guión. Es como si su lado más espontáneo se apoderara de ella. Y eso es lo que lo hace tan divertido. Porque al final nos muestra que es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal cual es. Es como si la cámara fuera un espejo que refleja su verdadera personalidad. Pero ojo, no quiero que piensen que esto se trata de juzgarla o de criticarla. Al contrario, creo que es algo que la hace aún más cercana y querida por sus fans. Porque al final, todos apreciamos la autenticidad, ¿verdad? Es como si nos invitara a un club secreto donde la risa, la espontaneidad y la genuinidad son los pilares fundamentales. Y hablando de fans, ¿ustedes qué piensan? ¿Han escuchado alguna vez a Demet decir alguna palabrota? ¿Tienen algún momento favorito? Me encantaría leer sus comentarios. Y si tienen alguna anécdota o algo que quieran compartir, adelante. Este es un espacio para todos. Es como una gran tertulia virtual, donde todos somos bienvenidos a compartir nuestras experiencias y opiniones. Por otro lado, es importante mencionar que el lenguaje, y las palabrotas en particular, varían mucho de un idioma a otro. Lo que en turco puede ser una expresión común y corriente, en español puede ser algo muy fuerte. Y viceversa. Así que siempre es importante tener en cuenta el contexto y el idioma al que nos referimos. Es como un código secreto, donde cada palabra tiene un significado diferente dependiendo del idioma. Y volviendo a Demet, creo que esto es parte de su encanto. Nos demuestra que es una persona real, que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, y que al final, todos somos humanos y cometemos errores. Es como un recordatorio de que la vida es imperfecta y que precisamente por eso es hermosa. Así que en resumen, lo que hemos descubierto hoy es que Demet Özdemir, además de ser una gran actriz, es una persona auténtica, divertida y con un lado travieso que nos encanta. Y que de vez en cuando se le escapa alguna que otra palabrita, como a todos nosotros. Es como si nos recordara que detrás de la fama y el glamour, hay una persona de carne y hueso, con sus propias emociones y expresiones. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este vídeo. Me lo pasé genial investigando y recopilando información para ustedes. Fue como una aventura, explorando el universo de Demet y descubriendo sus secretos más divertidos. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció, si tienen alguna anécdota o algo que quieran compartir. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Es como un círculo de apoyo, donde todos nos ayudamos mutuamente a crecer y a divertirnos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** profundizando en el tema, Demet Özdemir, una artista que no teme ser ella misma ***. El atractivo de Demet Özdemir va más allá de su talento actoral y su belleza. Es una combinación de carisma, autenticidad y una conexión genuina con sus seguidores. Y en este contexto, la revelación de su lado más terrenal, incluyendo el uso ocasional de palabrotas, lejos de perjudicarla, la humaniza y la acerca a su público. *** La naturalidad como clave del éxito ***. En un mundo donde la imagen pública a menudo se construye con filtros y poses cuidadosamente estudiadas, la naturalidad de Demet es un soplo de aire fresco. Su capacidad para mostrarse tal como es, sin miedo a las imperfecciones, es un rasgo que la distingue y la convierte en una figura admirada y respetada. No se esconde tras una máscara de perfección, en cambio, abraza su humanidad, incluyendo sus momentos de frustración y la expresión de sus emociones sin tapujos.
Asterisco asterisco el idioma como ventana a la cultura turca asterisco asterisco. El hecho de que muchas de las palabritas de Demet sean en turco añade un atractivo adicional. Nos invita a explorar la riqueza del idioma turco, su sonoridad, sus matices y sus expresiones únicas. La traducción de estas palabras nos abre una ventana a la cultura turca, permitiéndonos comprender mejor la idiosincrasia y el sentido del humor de Demet. Es una invitación a aprender, a descubrir y a reírnos juntos de las diferencias culturales. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales y la espontaneidad asterisco asterisco. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la construcción de la imagen de Demet. A través de Instagram y otras plataformas, sus seguidores pueden conectar con ella de manera más cercana e íntima. Sin embargo, en este entorno digital, la espontaneidad puede ser un arma de doble filo. Un comentario malinterpretado o una reacción sacada de contexto pueden generar controversia. Pero Demet, con su autenticidad y su capacidad para reírse de sí misma, ha sabido sortear estos obstáculos y mantener una conexión genuina con sus seguidores. Asterisco asterisco el humor como herramienta para romper barreras asterisco asterisco. El humor es una herramienta poderosa para romper barreras y conectar con el público. La capacidad de Demet para reírse de sí misma y de las situaciones cotidianas la convierte en una persona cercana y accesible. Sus deslizamientos lingüísticos, lejos de ser un problema, se convierten en una fuente de diversión y entretenimiento. Nos muestran que es una persona real, con sus propias debilidades y fortalezas. Asterisco asterisco ejemplos concretos, momentos épicos y expresiones memorables asterisco asterisco. Si bien no es posible ofrecer ejemplos concretos de las palabrotas que Demet ha utilizado, sí podemos imaginar algunas situaciones en las que su lado más espontáneo ha aflorado. Imaginemos, por ejemplo, una entrevista en la que se le pregunta sobre un tema polémico. Es probable que su respuesta sea honesta y directa, sin miedo a expresar su opinión con firmeza. O en una escena detrás de cámaras, podría soltar una expresión coloquial que no estaba prevista en el guión, pero que refleja su verdadera personalidad. Asterisco asterisco la autenticidad como valor fundamental asterisco asterisco. En un mundo cada vez más superficial, la autenticidad se ha convertido en un valor fundamental. La capacidad de ser uno mismo, sin miedo a las críticas o al juicio, es algo que admiramos y valoramos. Demet Özdemir, con su espontaneidad y su naturalidad, encarna este valor a la perfección. Nos demuestra que es posible ser una estrella y al mismo tiempo ser una persona real y cercana. Asterisco asterisco el impacto en los fans y la comunidad asterisco asterisco. La actitud de Demet ha tenido un impacto positivo en sus fans y en la comunidad en general. Sus seguidores se sienten identificados con ella, la admiran por su autenticidad y la apoyan incondicionalmente. Su ejemplo nos anima a ser más nosotros mismos, a no tener miedo a mostrar nuestras imperfecciones y a abrazar nuestra humanidad. Asterisco asterisco el contexto cultural y la importancia de la traducción asterisco asterisco. Es fundamental tener en cuenta el contexto cultural y la importancia de la traducción al analizar las expresiones de Demet. Lo que en turco puede ser una expresión común y corriente en español puede tener un significado muy diferente. Por eso es importante informarse, investigar y comprender el significado de las palabras en su contexto original. Asterisco asterisco el futuro de Demet y su impacto en la cultura popular asterisco asterisco. El futuro de Demet Özdemir en la industria del entretenimiento es prometedor. Su talento, su carisma y su autenticidad la convierten en una figura muy valiosa. Es probable que siga cosechando éxitos y que su impacto en la cultura popular sea cada vez mayor. Su ejemplo nos inspira a ser más auténticos, a ser más nosotros mismos y a abrazar nuestra humanidad. Asterisco asterisco conclusión, Demet Özdemir, una estrella que brilla con luz propia asterisco asterisco. En resumen, Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una persona auténtica, divertida y con un lado travieso que nos encanta. Su capacidad para mostrarse tal cual es, sin miedo a las críticas, la convierte en una figura admirable y respetada. Su ejemplo nos inspira a ser más auténticos, a ser más nosotros mismos y a abrazar nuestra humanidad. Y por supuesto nos recuerda que reír es el mejor remedio para cualquier problema. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció, si tienen alguna anécdota o algo que quieran compartir. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal.
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.